con la sesión. Bueno, para este día 4 nos pide. Entonces veamos qué es un movimiento de rotación. Entonces decíamos que rotación es cuando se mueve una figura a una nueva posición a girarla para el lado derecho o izquierdo y no cambia de forma ni de tamaño. Entonces veamos en esta figura necesitamos el punto centro y en este caso coincide con su punto central de la misma figura. Entonces va a girar en ese mismo punto. Entonces al girarla va a cambiar de... En una rotación se distinguen 3 elementos. Vamos a ver el primer elemento. Tenemos una figura inicial. Entonces necesitamos el punto centro, ¿no? Punto fijo equidistante a los puntos de la figura. Quiere decir que si tenemos un punto que le llamamos centro, ya nos pueden dar este punto o puede que nosotros elijamos dónde colocar el punto centro. Y es un punto que es equidistante a los puntos de la figura. Vamos a ver que elegimos un punto dentro de esta figura, a este punto. Estas líneas rojas tienen que ser de la misma medida. Entonces a eso se le llama equidistante. Necesitamos tener la dirección. La dirección es el giro positivo, que también llamamos antihorario, o el giro negativo, llamado también horario, que van a favor de las agujas del reloj. Entonces, en este caso, en el ejemplo ahí, vamos a hacer un giro antihorario, un giro positivo de un ángulo positivo. También necesitamos el ángulo de rotación. El ángulo de rotación es la cantidad, cuánto vamos a rotar, ¿no? En este caso, el ejemplo ha rotado 110 grados. Entonces vamos a realizar un movimiento de rotación con sus elementos. Vamos a utilizar la figurita y vamos a utilizar el centro, ¿no? El primer elemento. Entonces el centro vamos a ubicarlo, o de repente nos pueden dar como un punto fijo ya ubicado, va a depender de la situación. Luego vamos a determinar un punto fijo de la figura inicial. Vamos a utilizar este punto y vamos a trazarlo, ¿no? Una línea hacia ese punto. Este punto es importante porque este es el que se tiene que, coincidir con la línea final que vamos a hacer el movimiento de rotación. Entonces, vamos a girar hacia la izquierda, o sea, en contra de las agujas del reloj, un sentido antihorario, con un ángulo positivo, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces no se escribe el signo porque se sobreentiende que es positivo. Entonces hacemos un trazado de una línea por donde está la medida del ángulo. Recuerda que esa línea línea de la figura imagen tiene que ser de la misma medida que de la figura inicial. Y realizamos el movimiento de rotación. Fíjate que este movimiento de rotación va girando hacia la izquierda y la cabecita de nuestra figura, ¿no? En la figura inicial quedaba hacia arriba, ahora queda hacia la izquierda, girada hacia la izquierda. Vamos a realizar otro movimiento, pero esta vez contrario, ¿no? Hacia la derecha, es decir, a favor de las agujas del reloj, un sentido horario. Vamos a también a utilizar un ángulo de 90 grados, pero en esta vez se escribe con un signo negativo porque es un giro hacia la derecha, es decir, un giro horario, ¿no? Entonces ahí está escrito con un signo negativo. Hacemos un trazado de la línea por donde nos indica el ángulo. Recuerda que tiene que ser de la misma distancia del anterior y ahí ubicaríamos a nuestra figura imagen, ¿no? Es la segunda imagen. Esta figura queda, ¿no es cierto?, con la cabecita señalándose a la derecha. Entonces por eso también se le dice un giro a la derecha, un giro negativo, ¿no? Con ángulo negativo. Entonces ahí quedaría, más o menos va girando así y nos queda con el giro a la derecha. Recuerda que estas líneas rojas deben ser equidistantes, es decir, si nosotros escribimos una circunferencia, esta debe coincidir por la circunferencia, ¿no? Deben ser como radios de la circunferencia. Entonces, hacia arriba, un sentido antihorario positivo, ángulo. Entonces vamos a realizar el movimiento de rotación, otro movimiento para que veas cómo queda, va girando la imagen. Tenemos la figurita, ahí en una posición vamos a necesitar el punto centro, ubicamos el punto centro. Recuerda que hacemos un trazado, entonces debemos elegir
a este punto de la figura. Vamos a elegir el mismo que el anterior. Recuerda que puedes elegir cualquier punto de la figura. Tú quieres trazar la figura entera, vas a cualquiera de estos puntos puedes elegir, ¿no? Puedes elegir este vértice, cualquiera de los puntos. Entonces, vamos a ver con el mismo punto y vamos a llamar a esta línea como línea de inicio. Recuerda que también puede ser una radio, llamado radio, porque al momento del giro de la figura se describe una circunferencia, ¿no? Una circunferencia imaginaria que no es necesario realizar. Entonces, ahí vamos a hacer un giro hacia la izquierda, un giro antihorario, es decir, vamos a utilizar un ángulo positivo. Vamos a utilizar el ángulo de 45 grados, entonces se toma la medida. Vamos a verlo con un transportador más adelante y se traza el radio, ¿no? Recuerda que es de la misma distancia y hacemos el giro de la figura. Fíjate que coincide esta posición o este punto de la figura con este otro punto que sería la imagen, ¿no? Y al mismo tiempo que vamos dando el giro, ¿no? La figura también va girando y va quedando hacia la izquierda. Vamos a hacerle otro giro. Vamos a hacerle otra rotación, siempre a la izquierda. Vamos a utilizar otro ángulo más grande, como un ángulo de 150 grados, positivo, porque es un giro antihorario, a la izquierda. Y hacemos el trazado del radio, luego ubicamos a nuestra figura, ¿no? Entonces ahí ubicamos a la figura, fíjate que va coincidiendo y que va, al mismo tiempo que va rotando, va girando la figurita, ¿no? Entonces, vamos a ver con otro ejemplo, vamos a seguir girando hacia la izquierda y esta vez con un ángulo de 170 grados. Entonces trazamos el radio y trasladamos a nuestra figura o rotamos a nuestra figura, ¿no? Entonces vamos a describir una circunferencia. Te fijas, va girando hacia la izquierda, luego baja. Entonces ahí estaría nuestra circunferencia. Fíjate que la figura ha sido rotada, ¿no? Entonces, en este punto, acá se observa que estos dos triángulos coinciden con la circunferencia y acá también van coincidiendo, o sea, no es que están completamente derechos o fuera del contexto de la circunferencia, sino siempre van alrededor de esta circunferencia. Acá también estos dos vértices del triángulo van coincidiendo y así podemos. También podemos deducir de que si seguimos dándole un giro, por ejemplo, de 360 grados, o sea, un giro completo, entonces la imagen va a ser coincidente con su figura inicial. Entonces, recordando rotación, cuando hacemos un giro a la izquierda, con sentido antihorario, el ángulo es positivo. Veamos un ejemplo de rotación con ángulo positivo. Entonces tenemos una figura, acá el triángulo con un vértice A al cual vamos a utilizar como centro, es decir, vamos a observar que también se puede utilizar un punto de la figura como centro para su rotación, ¿no? Entonces vamos a ver que le vamos a hacer un giro de 90 grados, es decir, la base del triángulo que está en forma horizontal, al girar va a quedar en forma vertical. Entonces a este giro, como es a la izquierda, con un sentido antihorario. Entonces quedaría de esa forma girado, ¿no es cierto? Ahí está. Se puede girar en un vértice, haciendo centro de un vértice. Entonces hemos realizado un cuarto de giro con un ángulo de 90 grados positivo, es decir, antihorario hacia la izquierda, ¿no? Recalcando la rotación con el sentido horario, es cuando te trabajas con un ángulo negativo, es decir, si te presenta un ángulo negativo tienes que hacerlo en sentido horario. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir a favor de las agujas del reloj, ¿no? Así como caminan las agujas del reloj. Entonces vemos que veamos el ejemplo entonces de hacer una rotación con un ángulo negativo, de 180 grados, negativo. Entonces recuerda que es a favor de las agujas del reloj en forma horaria. Entonces esa imagen vamos a rotarla, este triángulo. Recuerda que el centro es un vértice del triángulo, es decir, vamos a girar en su propio vértice y nos quedaría así. Este vértice que está en la parte superior quedaría hacia abajo. Entonces hemos hecho un giro de 180 grados.
Bueno, ahora veamos un movimiento de rotación de un triángulo con un centro O específico de una determinada situación y nos deben indicar también el ángulo. En este caso el ángulo es de 90 grados positivo, es decir, vamos a hacer un giro hacia la izquierda. Estos puntos, como es el centro está separado hay una distancia en los vértices del triángulo, entonces se va a girar hacia la izquierda, se va a notar el giro hacia la izquierda. Entonces es un sentido antihorario porque el ángulo es positivo y vamos a ver cómo se gira punto por punto utilizando el transportador. Entonces vamos a primero realizar una línea que une del punto centro O hasta el vértice A para luego tomar la medida del ángulo. Entonces centramos al transportador en el centro O, entonces señalando la medida de 90 grados y todo este espacio debe medir 90 grados, es decir, desde 0 a 90 y trazamos una línea que pase por ahí, ¿no? La marca del ángulo y trazamos la línea. Esa línea del centro que va hasta por donde pasa por el ángulo debe ser de la misma medida del O hasta A. Entonces ahí vamos a remarcar con una letra A', haciendo referencia de que es la imagen de este punto o vértice, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro primer trazo y luego vamos a hacer lo mismo con el vértice B. Vamos a trazar con una regla del O hasta B una línea, vamos a sacar esa medida, luego ubicamos el transportador y medimos un ángulo de 90 grados. Marcamos el ángulo de 90 grados y realizamos el trazado de la línea. Entonces donde termina esta línea, que es va a quedar la imagen del vértice B, es decir, va a quedar un B'. Luego hacemos lo mismo con el vértice C, trazamos una línea desde O hasta C, ubicamos el transportador, medimos 90 grados, marcamos el ángulo y trazamos una línea que pase de O por el ángulo hasta el vértice C', ¿no? Todas estas medidas tienen que ser iguales. De O a A, la misma medida que O a O', de O a B, la misma medida que de O a B', y de O a C tiene que pedir lo mismo de O a C'. Entonces, luego que tenemos ubicados nuestros puntos, vamos a unirlos. Unimos del punto A', B', C' y tenemos ya nuestro triángulo. Es el mismo tamaño y en la misma forma que el de la imagen o de la figura inicial, ¿no? Entonces ahí vemos. Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo, ahora con un rectángulo que se hace el mismo procedimiento pero con más puntos. Tenemos también presente el centro que es O y vamos a hacer un giro positivo también, es decir, hacia la izquierda, sentido antihorario y bueno, este ángulo también nos están presentando con 150 grados. Entonces, veamos que primero tenemos que unir el centro con un punto del gráfico, en este caso del cuadrilátero, del rectángulo. Y vamos a hacerlo en orden, como está diseñado los puntos A, B, C, D. Y hacemos el trazado, medimos con el transportador los 150 grados, ¿no? Desde 0 hasta 150 y marcamos el ángulo. Luego hacemos el trazado de la línea, que es de O a A'. Recuerda que son medidas iguales y seguimos con B. Medimos con el transportador, marcamos y esto debe medir 150 grados. Hacemos lo mismo con C, medimos, marcamos el ángulo, colocamos C' y con D lo mismo, ¿no? Medimos y colocamos D'. Ahí tenemos nuestros puntos rotados utilizando el transportador. Y vamos a unir los puntos del rectángulo. Quedaría así, unidos A', B', C', D'. Vamos a explicarte cómo se puede rotar una figura cualquiera, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de un manto peruano. Lo tenemos en forma de un cuadrilátero, entonces vamos a rotar a esta figura con un centro fuera de la figura. Igual se hace como en los ejemplos anteriores, la rotación. Vamos a
remarcar sus vértices con letras para poder ordenarnos y empezar a hacer la rotación. Luego recuerdas que tenemos que unir cada vértice con el centro, marcar la medida. En este caso vamos a medir un ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos el ángulo, remarcamos, trazamos la línea. Recuerda que tiene que ser la misma medida y ubicamos el vértice con A' para identificarlo que le corresponde a este vértice, ¿no? Entonces hacemos lo mismo con los demás puntos. Con B lo marcamos, tomamos la medida del ángulo, ubicamos o trazamos la línea, ubicamos el B', hacemos eso lo mismo con C, ubicamos, medimos, trazamos la línea, remarcamos C. Y con D nos queda también hacer lo mismo, medimos el ángulo, tomamos la medida y representamos con D'. Luego que tenemos listos nuestros puntos A, B, C y D, rotación en el mismo vértice de la imagen, de la figura. Entonces tenemos también el ejemplo de un manto y vamos a rotarlo. Ahora lo vamos a hacer en rotación de 90 grados a la derecha, es decir, en favor de las agujas del reloj, o sea, un sentido horario, es decir, un ángulo negativo de 90 grados, ¿no? Entonces, quedaría de esta forma. Hemos colocado la letra A para que se pueda diferenciar claramente, ¿no? La imagen también, que estaba así, ahora está hacia la derecha, señalando hacia la derecha. Y ahí tenemos una forma, ¿no? Entonces, si seguimos haciéndole giro, aquí te presento. Bueno, esto ha sido todo por las actividades de esta semana 22. Te agradezco por haber llegado hasta el final. Recuerda, soy tu profesora Luz Asto. Hasta la próxima.